¿Qué tenían los motores soviéticos para seguir rugiendo medio siglo después? Fueron enormes, indestructibles, y aún hoy continúan funcionando. Desde el SIL-130 hasta el brutal MAS-535, estos motores V8 desafiaron guerras, climas extremos y el paso del tiempo. ¿Cuál era su secreto? ¿Cómo lograron sobrevivir mientras otros quedaron en el olvido? Prepárate, porque lo que vas a descubrir cambiará tu forma de ver la ingeniería soviética para siempre. SIL-130, el V8 que no sabía rendirse. En los años 60, apareció un verdadero coloso mecánico, el motor V8 del SIL-130. Este 6 litros fue el corazón de uno de los camiones más confiables de toda la Unión Soviética. El SIL-130 no solo era omnipresente en las películas soviéticas, sino también en los caminos, trabajos industriales y misiones militares. Este motor producía unos 150 caballos de fuerza y unos robustos 402 Nm de torque. Pero su verdadero encanto estaba en su resistencia. Fue diseñado para funcionar con gasolina de bajo octanaje, ideal en un país donde la calidad del combustible era, digamos, impredecible. Su relación de compresión de 7.5 a 1 lo hacía casi inmune a los problemas comunes de encendido. Si se le daba el mantenimiento adecuado, este motor podía superar fácilmente los 400.000 kilómetros. La receta de su longevidad: un bloque de hierro fundido y anillos de compresión con recubrimiento de cromo. Y lo mejor, se podía reparar en cualquier taller rudimentario, sin necesidad de escáner ni herramientas modernas. Así, el SIL-130 se ganó su lugar no solo en las carreteras, sino en la historia soviética. KAMAZ 740, potencia bruta para camiones de guerra. Durante los años 70, nació otro gigante, el motor KAMAZ 740-28, pensado para mover los camiones pesados de la serie KAMAZ. Con 11.7 litros de cilindrada, entregaba entre 210 y 260 caballos de fuerza y un torque monumental de hasta 785 Nm. Este motor estaba hecho para sobrevivir al infierno. Bloque de cilindros de hierro fundido, diseño de camisas húmedas que facilitaban el mantenimiento y un sistema tolerante al combustible de mala calidad. Y sí, también era fácil de reparar. Kilometraje estimado: 600.000 kilómetros como mínimo, y hay registros de motores que superaron los 700.000. Por algo se convirtió en el favorito para enfrentar desde las heladas siberianas hasta los calores del Asia Central. Hoy, todavía se encuentran funcionando en rutas y climas que hacen temblar a cualquier otro vehículo. Ural 4320. El guerrero del barro, la nieve y el tiempo. A finales de los años 70, surgió el Ural 4320, uno de los camiones todoterreno más confiables jamás construidos. Y en su núcleo estaba el motor SIL 375 JAMS-P8, con 5.950 centímetros cúbicos, 150 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. Este motor no fue hecho para correr carreras, sino para llegar a donde nadie más podía. Era ideal para misiones militares, zonas remotas o condiciones extremas donde una avería podía costarte algo más que tiempo. La durabilidad era impresionante, de 500.000 a 600.000 kilómetros, dependiendo del uso. Por eso, incluso hoy, se sigue viendo el Ural 4320 cruzando terrenos imposibles, donde una camioneta moderna simplemente se rinde.
GAZ-66. El camión que se ganó el respeto de todos. El GAZ-66, introducido en 1964, es una leyenda entre los vehículos todoterreno soviéticos. Apodado la cabra de la montaña, su fama se debe en gran parte a su motor Fe-8 de 5.5 litros, que entregaba unos 120 caballos de fuerza y 300 Nm de torque. No parece mucho, pero esta máquina fue diseñada para sobrevivir. Su rango de vida útil, entre 400.000 y 500.000 kilómetros, transportando cargas pesadas en zonas de difícil acceso y condiciones brutalmente frías o calurosas. Fue utilizado por militares, trabajadores forestales y empresas industriales. Y aunque han pasado más de 5 décadas desde su nacimiento, muchos GAZ-66 siguen activos, especialmente en regiones rurales de Rusia y países exsoviéticos. Ural 375. La fuerza sin pretensiones. El Ural 375 fue lanzado en los años 60 como un camión militar sin lujos, sin adornos, pero con una fuerza bruta incomparable. Su motor era un Fe-8 de 6 litros, con 150 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. Ideal para acarrear suministros en invierno o cruzar pantanos imposibles. Lo grandioso de este motor es su diseño simple pero robusto. Cualquier soldado con una caja de herramientas podía meterle mano. Con mantenimiento básico, podía superar los 600.000 kilómetros sin problemas. Aunque el camión fue retirado en los años 80, muchos de estos motores siguen funcionando en vehículos adaptados, grúas, generadores y hasta en maquinaria agrícola. CIS-5. El veterano que ganó guerras. Retrocedamos aún más, hasta las décadas de 1940 y 1950, cuando el CIS-5 era una pieza fundamental en la logística militar soviética. Equipado con un motor Fe-8 de 5 litros, este bloque producía 140 caballos de fuerza y unos modestos 300 Nm de torque. No era veloz, pero era resistente como un tanque. Su construcción simple y directa permitía reparaciones rápidas, incluso en temperaturas extremas. Durante la guerra y la reconstrucción de la posguerra, el CIS-5 se convirtió en un caballo de batalla confiable, capaz de recorrer cientos de miles de kilómetros con una fiabilidad que pocos motores modernos podrían igualar. Aunque superado tecnológicamente, su legado aún vive en museos y en algunos caminos rurales. GAZ-53A, el favorito del pueblo y del ejército. En los años 60, apareció un nuevo favorito, el GAZ-53A, un camión versátil utilizado tanto en el ejército como en la industria civil. Su motor, VB-8 de 5.5 litros, entregaba unos 150 caballos de fuerza y 350 Nm de torque. Este motor tenía un balance perfecto entre potencia, resistencia y facilidad de mantenimiento. Era capaz de atravesar caminos rotos, temperaturas extremas y jornadas maratónicas sin quejarse. Con un mantenimiento básico, podía alcanzar entre 450.000 y 500.000 kilómetros, y por eso el camión se mantuvo en servicio por más de 20 años. Se convirtió en un ícono del transporte soviético, presente en fábricas, campos y frentes de batalla. KAMAZ-7403, el gigante incansable de los años 80.
En los años 80, cuando la Unión Soviética enfrentaba desafíos logísticos cada vez más grandes, apareció una máquina que redefiniría la resistencia en el transporte pesado, el motor KAMAZ 7403 V8. Con una descomunal cilindrada de 11 litros y una potencia cercana a los 300 caballos de fuerza, este bloque fue diseñado para tareas titánicas. Su principal misión: mover toneladas de carga a través de distancias interminables y caminos desastrosos. Equipaba camiones como el KAMAZ 6460, que eran usados tanto para transporte civil como para operaciones militares en entornos hostiles. Pero lo que hacía a este motor verdaderamente especial no era solo su potencia, sino su capacidad de resistir los elementos. Este V8 podía funcionar sin quejarse a 40 grados bajo cero en Siberia o soportar temperaturas abrasadoras en los desiertos del Asia Central. Su sistema de enfriamiento estaba reforzado para enfrentar climas extremos y su estructura interna contaba con refuerzos en acero de alta resistencia, lo que le permitía mantener una operación estable incluso en jornadas de trabajo de más de 16 horas continuas. Además, era uno de los motores más longevos de su época. Con un mantenimiento adecuado, podía recorrer entre 700.000 y 800.000 kilómetros. Eso lo convertía en una herramienta invaluable para las compañías de transporte de larga distancia. Era también razonablemente eficiente con el consumo de combustible, teniendo en cuenta su tamaño y misión, y su diseño simple lo hacía fácil de reparar, incluso lejos de un taller profesional. El KAMAZ 7403 se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de confiabilidad soviética. Y aunque han pasado décadas desde su aparición, sigue funcionando en muchas regiones de Eurasia. Pocos motores pueden presumir de un legado tan largo y útil. SIL-111, el motor del lujo y el poder soviético. En medio de toda la brutalidad mecánica del Imperio Soviético, también existía espacio para la sofisticación. El SIL-111 no era un camión ni un vehículo de trabajo. Era una limusina de lujo, una obra de ingeniería reservada exclusivamente para las élites del poder, ministros, generales y miembros del Politburó. Para mover semejante emblema de estatus, se necesitaba un motor que fuera tan resistente como refinado. Y así nació el V8 de 5.9 litros, que impulsaba al SIL-111. Este motor entregaba 200 caballos de fuerza a 4.000 revoluciones por minuto, con un torque de 412 Nm, una cifra impresionante para un vehículo diseñado no solo para comodidad, sino también para fiabilidad absoluta. No se trataba solo de potencia. Este motor debía garantizar que la limusina funcionara sin fallos durante viajes diplomáticos, desfiles de Estado o trayectos por carreteras en mal estado. El motor tenía un diseño muy sobrio, pocos componentes innecesarios, piezas grandes y accesibles, y un sistema de refrigeración más avanzado que el de la mayoría de los camiones soviéticos de la época. El mantenimiento era sencillo y la durabilidad estaba garantizada. Muchos de estos motores recorrieron más de 500.000 kilómetros sin necesidad de una reconstrucción completa. Fueron usados en variantes como el SIL-111G y en versiones descapotables diseñadas para actos oficiales. El motor del SIL-111 representaba lo mejor de ambos mundos: la ingeniería robusta típica de la URSS y la elegancia que se exigía para los símbolos del poder soviético. Hoy, estos vehículos son piezas de colección, pero en su momento
fueron una clara demostración de que la fiabilidad no estaba reñida con el lujo. MAZ 535, el titán del transporte militar. Si hay un vehículo que impone respeto con solo verlo, ese es el MAZ 535. Este gigantesco camión de 8 ruedas motrices fue diseñado para transportar sistemas de misiles, maquinaria pesada y plataformas móviles de lanzamiento. No se trataba de un simple vehículo, era parte integral del sistema de defensa soviético. En su interior rugía un motor diésel V12 de 60 litros de cilindrada. Sí, 60 litros. Esta monstruosidad generaba más de 520 caballos de fuerza y un torque sobrecogedor, suficiente para mover cientos de toneladas, incluso en terreno no preparado. El MAZ podía atravesar pantanos, nieve profunda, dunas o caminos de roca sin inmutarse. El motor tenía un sistema de refrigeración multicircuito para evitar sobrecalentamientos y un conjunto de filtros reforzados para trabajar en ambientes cargados de polvo, nieve o barro. Su transmisión, completamente sincronizada, podía ser manipulada desde una cabina sellada, protegida contra químicos o radiación. Además, su diseño modular permitía cambiar partes grandes del motor rápidamente, incluso en pleno terreno de operación. Si algo fallaba, se podía reemplazar la sección afectada sin desmontar todo el bloque. Aunque el MAZ 535 fue extremadamente costoso de producir y mantenido en cantidades limitadas, sus motores siguen siendo motivo de estudio en academias militares y universidades de ingeniería. Su resistencia, su fuerza bruta y su capacidad de adaptación lo colocan en un pedestal donde muy pocos vehículos logran mantenerse. KRAS 255, el caballo salvaje del barro y la guerra. Y por último, no podemos cerrar este repaso sin hablar del indomable KRAS 255. Este camión ucraniano de 3 ejes, ruedas gigantes y chasis reforzado, se convirtió en sinónimo de guerra, construcción y exploración. Donde otros se quedaban atascados, el KRAS avanzaba como si nada. El motor que le daba vida era un diésel V8 de 14.8 litros, capaz de generar 240 caballos de fuerza. Pero lo que realmente marcaba la diferencia era su brutal torque, perfecto para mover el camión con carga completa sobre superficies que harían llorar a una excavadora. Este motor podía operar con combustible de mala calidad, aguantar temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero y seguir funcionando después de semanas enteras sin mantenimiento adecuado. Su sistema de admisión estaba sellado para evitar el ingreso de agua, barro o nieve, lo que permitía incluso cruces de ríos poco profundos sin complicaciones. Muchos KRAS 255 superaron fácilmente los 600.000 kilómetros de servicio antes de necesitar una reconstrucción. Y cuando eso sucedía, bastaban unas pocas herramientas básicas para devolverle la vida. Hoy en día, aún quedan decenas, si no cientos, de estos camiones en servicio, sobre todo en regiones rurales, minas o zonas militares abandonadas. El rugido de su motor sigue siendo una advertencia. Esta bestia no ha dicho su última palabra. Si estos motores soviéticos te sorprendieron con su fuerza inagotable y su espíritu indestructible, no olvides dejar tu like, suscribirte y encender la campanita. Cada semana te traigo nuevas leyendas mecánicas que aún rugen contra el paso del tiempo. Nos vemos en la próxima historia, donde otro gigante del acero está listo para arrancar.